chicos y chicas, les voy a enseñar una guía completa de Doors, del juego de Doors de Roblox. Y pues bueno, les voy a enseñar cómo vencer a cada monstruo, cómo pasarse tal nivel y cuál otro. Así que bueno, vamos con el video. Bueno, el primer monstruo es Rush. Rush es simplemente que digamos que a la hora de entrar a un cuarto, si las luces parpadean, lo que tienes que hacer es simplemente esconderte en un armario y esperar a que pase. Otro de los enemigos que aparecen en la oscuridad es Scratch. Cuando pases por un cuarto oscuro y escuches como un ch o un tss o algo así, lo que quieres hacer es encontrarlo, o sea, tipo que aparece en al lado, rodéate, pero no mires al piso por si acaso, y cuando lo encuentres evitarás que te haga daño. Y siempre que cuando caminen por la oscuridad, traten de caminar al lado de la pared para poder guiarse y llegar a la puerta. Y siempre traten de iluminar la zona si tienen una linterna o un mechero. Otro de los enemigos más fuertes que usualmente aparecen ya llegando a la puerta 50 y llegando a la puerta 100 es Zeke. Lo vemos cuando empezamos a ver en las habitaciones ojos, o sea, parpadean las luces y empiezan a aparecer ojos. Eso significa que ya va a aparecer Zeke, el de un solo ojito. Es un poco tedioso, pero no imposible. Lo que debes hacer es correr por tu vida y esquivar los obstáculos. Y usualmente cuando hay una luz como azulita, ahí es donde tienes que ir para poder, o digamos, ir a una puerta o evitar algún obstáculo. Y al final siempre esquiva las manos que aparecen al final para llegar al final. Y ya para que pues esquivar eso y que no te maten al instante. Ace o ojotes, como le digo yo, es tipo como, por así decirlo, muchísimos ojos rodeados en un solo cuarto. Y la idea es que siempre que abran algún tipo de puerta, siempre háganlo de la manera diagonal a la izquierda para poder evitarlo. Es uno de los jefes más estresantes, ya que él es ciego, pero si te escucha, corre de una a un armario. La idea es que en este tienes que encontrar libros en la biblioteca, y cuando los encuentres, deberás de encontrar esta hoja, que es tipo está en el escritorio. Los libros, digamos que usualmente tienen un sonido como de campana o como que un polvo de hadas más o menos, que esto lo que genera es que ahí puedes escucharlo más fácil y puedas agarrarlo. Y usualmente siempre los libros están medio salidos a comparación de los demás. Estos libros contienen unas figuras y unos números para poder formar un código. Y esto lo que tienen que hacer simplemente es, cuando lleguen al código, ahí con la hoja, obviamente la hoja va a aparecer, o sea, aparece cómo más o menos organizar el código con las figuras que vayan. Digamos, uno es una estrella, entonces pues, y estrella tiene el código, no sé, tiene el número 7, pues primero iría 7. Y así sucesivamente con las demás figuras y con los demás números, y al final ponen el código y ya podrán pasarse a la figura pero de biblioteca. Otro de los más fuertes, que es como por así decirlo Rush, pero un poco más jodido y más estresante, se llama Ambush. Aunque no me ha tocado, la verdad no me ha tocado en ningún momento, pero es el doble de complicado. Lo que pasa es que cuando parpadeen las luces, el man va a llegar de una y tienen que sí o sí entrar en un armario. Lo que pasa es que cuando entras, el man va a pasar, pero si te sales y lo vuelves a escuchar, tienes que volver a entrar, y así sucesivamente hasta que se deje de escuchar ese sonidito saturado de que hace Ambush o Rush. Así que para que lo tengan muy en cuenta, ya que este es de los jefes que sí me ha dejado un poco perplejo, aunque no me ha tocado. Uno de los monstruos más complicados y sinceramente uno de los más curiosos se llama Hulk. Como tal es una sombra con ojos verdes, que la idea es ir en cuarto, o sea en el cuarto que vayan en línea recta, donde lo que tendremos que hacer es que digamos que cuando aparezcan unas letras verdes tendremos que dar la vuelta y así sucesivamente hasta llegar a la puerta. La idea es que digamos que cuando apenas aparezcan las letras nos demos la vuelta y vamos hacia atrás. Apareciendo no las letras, nos damos la vuelta y vamos adelante, y así sucesivamente para que Halt no nos atrape. Figure Elevator, o bueno, la figura del elevador. Lo que deben hacer primero es bajar la palanca. Listo, una vez hecho esto, lo que van a hacer es correr por sus vidas, porque literalmente va a aparecer figura de la nada. Entonces lo que tendrán que hacer es irse al primer armario, o sea, se devuelven un poco y van al primer armario. Lo tienen que esquivar, ya saben, con el minijuego del corazón, que tienes que dar clic izquierdo o clic derecho, la verdad no sé cómo sea en celular. Pero con esto ya lo esquivas y esperas un poco y ya podrás salir. Lo que tendrás que hacer es devolverte donde estabas, o sea, la palanca y eso, y vas a ir a la puerta de arriba, subiendo las escaleras, subes y vas al elevador. En el elevador va a haber una llave blanca, que con esta llave te vas a devolver
donde estaba al inicio, donde estaba la palanca, y ahí más o menos al ladito hay una puerta a la derecha que es de alto voltaje o high voltage, e irse como que a un tablero de electricidad, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero con esto lo que tendrán que hacer es un sencillo puzzle. Lo que tendrán que hacer es para activar, o bueno, reactivar la energía del elevador. Lo que tienen que hacer, chicos, es que en una pantalla aparecen unos números con un cuadrado vacío y con otro cuadrado lleno. Lo que tienen que hacer es, como en el tablero ya aparece cuáles números tienen que tener el cuadrado lleno y cuáles no, tienen que hacer los que tienen pues obviamente el lleno y el que no pues no. Y así lo tienen que hacer 3 veces seguidas ya para poder lograr y pasarse todo esto. Tendrán que devolverse al elevador y listo, tendrán el juego completado. Y bueno, chicos, espero que de verdad les sirva. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenlo en los comentarios, yo les respondo cualquiera. Si algo no quedó claro, por así decirlo. Y pues bueno, sinceramente, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.